Hola, nosotros somos el equipo conformado por Alan Suárez Santamaría, Shelin Quetzal López Hernández e Iván Jesús Vázquez Rivera. Y vamos a presentar la práctica correspondiente al PBL número 18, el cual tratará el tema de la realización de un flash ADC de 5 bits. Presentaremos la teoría sobre este PBL. Y bueno, tenemos aquí el diagrama a bloques del convertidor ADC. Y empezamos con la señal analógica de Bin, la cual es continua en tiempo y amplitud. Después tenemos el filtro pasabajas anti-aliasing, el cual lo que hace es limitar el ancho de banda de la señal de entrada. Así no se tienen componentes de frecuencia mayores a la banda. Esto provoca que al hacer el muestreo de los espectros no se traslapen, por lo cual no se va a deformar la señal. A continuación tenemos el muestreador Track and Hold, el cual se encarga de seguir y tomar muestras de la señal de entrada, manteniéndolas en un dato estable, de ahí que se llame Hold, para que el ADC las cuantice y las convierta. En el tercer bloque tenemos el cuantizador. La cuantización es el proceso en el que convierte una señal muestrada en una señal continua, en tiempo pero discreta en amplitud. Lo que hace es asignar una magnitud a lo que hizo en Hold y asignarle comparadores, un dato binario, es decir, un 0 o un 1. El cuarto bloque es el codificador. Este da dato binario a código BCD, código termómetro, código Gray, etc. Esto va a ser elegido por el diseñador. Es importante recordar que los códigos digitales son una representación discreta de la información. Y finalmente tenemos la señal digital, que es la señal de salida. Este solo toma valores finitos de 0 a 1 y solo toma los valores generados por los flancos del pulso del reloj. Bueno, es importante mencionar que la señal analógica es continua en tiempo y amplitud y la señal digital es discreta en tiempo y amplitud. A continuación tenemos la arquitectura tipo flash, que se puede ver en la imagen mostrada. En esta arquitectura se compara el voltaje de entrada con distintos voltajes de referencia de polarización fijos. La salida del ADC flash se representa en un código termómetro, en este PBL. Recordemos que en este tipo de código todos los niveles por debajo del valor a representar son 1 y todos los que están por encima son 0. Este tipo de ADC flash utiliza comparadores que comparan tensiones de referencia o voltajes con una tensión de entrada analógica. Cuando el voltaje de entrada analógica sobrepasa el voltaje de referencia de un comparador determinado, se genera un nivel alto. En general, en su arquitectura se requieren 2 a la n-1 comparadores y 2 a la n resistencias para la conversión a un código binario de n bits. En este caso, se va a hacer de 5 bits. Esta configuración se va a ver más adelante en la topología. Una de las desventajas del convertidor AD de tipo flash es el gran número de comparadores necesarios para un número binario de tamaño razonable. La principal ventaja de este tipo de convertidores es que es el más rápido en realizar la conversión, a diferencia de otro tipo de convertidores, como el de folding. Es importante recordar la diferencia entre comparador y op-amp. Un comparador utiliza un OTA, que es un amplificador operacional de transconductancia. Recordemos que este es un amplificador de voltaje a corriente, en el cual la corriente de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada. El comparador también tiene una alta impedancia en la entrada y baja en la salida. Inyecta voltaje y se obtiene corriente. Y tiene una retroalimentación positiva que resulta en un latch. Es decir, que resulta en un circuito de memoria para guardar bits. También dice si el voltaje de entrada es menor al de referencia. Si lo es, asigna un 0. Y si es mayor, asigna un 1. Del otro lado tenemos al op-amp. Este es un amplificador de voltaje, el cual tiene alta impedancia en la entrada y baja en la salida. No tiene un circuito de memoria y tiene el efecto kickback, el cual dice que es indeciso su salida. En voltajes muy pequeños, el op-amp sufre este efecto, mientras que el comparador no. A continuación presentaremos la topología del circuito y cómo es que funciona.
Para empezar, retomaremos lo comentado con un comparador y con un op-amp y notaremos las diferencias y cómo se utilizan para tener el circuito resultante. Tenemos varios ejemplos de cómo se utiliza la diferencia de tensiones para obtener un comparador, obteniendo la salida un bit si es que se encuentra en el voltaje si es que el voltaje en Vin es mayor o menor. Para este caso utilizaremos la primera configuración en la que tendremos una resistencia, el comparador conectado y luego otra resistencia seguida. Como se mencionaba antes, para este tipo de comparador utilizaremos un no inversor, es decir, que el momento en que la señal sinusoidal alcance cierto punto, obtendremos una señal cuadrada en flanco alto. A diferencia de un inversor, que en el caso contrario obtendríamos una señal en flanco bajo cuando alcanzara la línea roja que se encuentra en la gráfica. Recordando un poco lo que vimos anteriormente, tendremos que hacer un circuito de 5 bits. En este ejemplo, tendremos un ADC flash y podremos ver cómo es que funciona su salida de analógica a digital. Para retomar en cuenta las fórmulas que ya hemos visto, también sabemos que tenemos 2 a la n resistencias y en comparadores tendremos 2 a la n-1, tomando n como el número de bits. Si tenemos un total de 5, queremos hacer un comparador, un ADC de 5 bits, tendremos que utilizar 32 resistencias y 31 op-amps. En este ejemplo que utilizamos, podremos ver que estamos utilizando conectados las resistencias y los op-amp y la señal sinusoidal va a ir alcanzando cada uno de estos op-amp dependiendo de la magnitud que vaya teniendo, mostrando diferentes resultados en las escalas. A continuación pasaremos con los resultados. La primera parte de este PBL consistió en hacer un circuito track and hold. Las condiciones específicas para que se consiguiera un oversample ratio de 100 fue el siguiente. Una frecuencia de señal de 100 kHz y una frecuencia de reloj de 1 kHz. Y esto nos da los 100 requeridos. La gráfica de resultados fue la siguiente. Como se puede observar, la gráfica fue dividida en 100 segmentos de muestreos, tal como se requirió en la práctica. En el caso del cuantizador de 5 bits fue requerido el uso de 35 resistencias y 31 comparadores, como lo mencionó el compañero Iván. Los cálculos para el cuantizador fueron los siguientes. Se sabe que queremos 5 bits y que los polos de cuantización son de 100 milivolts. Por lo tanto, usaremos la fórmula de delta igual a BFS sobre 2 a la n. Sustituimos los datos, los cuales delta es 100 milivolts y la n es de 5 bits. Despejamos el voltaje full scale y finalmente nos da como resultado que es 3.2 volts. Para el caso de la potencia, solamente dividimos el voltaje full scale al cuadrado y lo dividimos por la suma de las resistencias usadas en el circuito, las cuales son 32K. Esto nos da 320 miliwatts. La gráfica que se observa es el código termómetro, el cual nos muestra cómo se hace la conversión a binario de los valores analógicos de la señal. Esto hace que se divida los valores de 1 o 0 dependiendo de dónde se encuentra ubicado el valor, por encima de la gráfica o por debajo de los valores del código termómetro.